aplauso al Señor esta mañana. Grande y poderoso es nuestro Rey. Repita conmigo: salvados o discipulados. Amén. Salvados o discipulados. Si yo esta mañana pudiera preguntarte, y quiero que desde este momento comencemos a meditar un poco en esto. Si desde este momento yo empezara a preguntarte, que de hecho esa es la pregunta que quiero que te contestes al término de esta enseñanza y que te lleves a tu casa, la medites, vayas a la Biblia, a la dirección del Espíritu Santo y nos ubiques realmente en qué condición estamos. ¿Eres salvado o eres discipulado? Y es que permíteme decírtelo, esto no es algo que tú ignores. La Biblia, la palabra escrita e inspirada por su Espíritu Santo, es todo un manual de vida para nuestra vida cristiana, para el diario vivir. Yo quiero que entiendas que ahí, Dios habla directamente a su pueblo y a cada uno de nosotros. Ahí hay bases bíblicas, científicas, que hoy en día la ciencia ha tenido que venir y consultar para entender el proceso y la transformación de la tierra y en muchas ocasiones el término de ella misma. Entonces, si la misma ciencia se ha tenido que ir a la Biblia y escarbarle y estudiarle para entender fenómenos naturales, geográficos, que suceden alrededor del mundo, tú y yo, ¿por qué no hacerlo? Ese es el manual. Ese es el manual. Y claro, para leer la Biblia, para entender la Biblia, para meditar la Biblia, tienes siempre que tener en tu corazón la dirección del Espíritu Santo. Es imposible abrir una Biblia sin que el Espíritu Santo nos dirija, nos muestre qué es lo que Dios quiere hablarnos para la vida de cada uno en estos momentos. Hay dos cosas que esta mañana quiero dejarte bien claro y quiero que entiendas con todo tu corazón. No es lo mismo, escúchame bien esto, no es lo mismo una religión que una experiencia personal con Dios. No es lo mismo vida plena que tú tengas una experiencia y un encuentro y un conocimiento verdadero de Dios. No es lo mismo. Es más, en muchas ocasiones una cosa estorba a la otra. En muchas ocasiones la religión no te va a dejar conocer verdaderamente quién es Dios. La religión, para que me entiendas, es como un estorbo para la vida del cristiano. El filósofo y pensador chino hace años dijo con mucha certeza que la religión era el opio del mundo, era el opio del pueblo. Si los gobernantes querían tener a un país, a un pueblo sedado, tranquilo, les metían la religión, les metían el temor a algo, les metían el respeto a algo, para que a través de ellos mismos pudieran ser respetados. Ahora, quien conoce a Dios, quien tiene una experiencia personal con Dios, le cambia el chip. O sea, empieza a vivir su vida de otra manera. Decía la pastora en la mañana, cuando orábamos por las personas que llegan a dedicar el servicio y a presentarnos delante de Dios, y eso es cierto porque lo escuchamos. Roger, el rapero del grupo, para que lo identifiques, veíamos un streaming
su novia dijo un video, para que entendiéramos ya el lenguaje de los millennials, donde decía, bueno, te explico el contexto. Él es un chico que en sus redes sociales se ha dedicado, ¿cuánto tiempo tienes? Desde los 12 años. Desde los 12 años a rapear. O sea, él ya es un rapero porque le gusta esa corriente musical. Entonces, él en sus redes sociales, en el TikTok, en el YouTube y en el Facebook también, sube sus videos de rap. Él tiene su estudio, que le dije a la pastora, ya lo vamos a invadir y nos lo va a prestar para grabar podcast y todas las cosas que tengamos que hacer. Y veíamos un video este jueves, viernes, no recuerdo bien, que él posteaba en sus redes sociales y les decía a la gente que lo sigue, que ve sus videos, miren, entiendan lo que voy a hacer, porque les hablaba de eso, entiendan lo que voy a hacer. He decidido hacer unos cambios en mi vida. No soy el Roger perfecto, literal, palabras menos, pero estoy en un proceso. Pero sí quiero decirles que ahora van a escuchar un contenido diferente al que han venido escuchando todos estos tiempos. Decía, yo voy a poner todas mis redes al servicio de Dios. Es decir, van a escuchar mensajes, van a escuchar conversaciones, todas alusivas a Dios. Entonces, cuando tú haces eso, te das cuenta del cambio de vida de una religión y de una experiencia personal con Dios. Porque ni la pastora ni un servidor en ningún momento nos acercamos a pesar de que ya habíamos visto alguno que otro video con unas palabritas más o menos ahí que no van al acorde, bueno, ya en estos tiempos, pero nunca nos acercamos a él a decirle, oye, Roger, eso no está bien, eso está mal, bájalo, quítalo, etc., etc. ¿Por qué? Porque la religión no te cambia tu manera de pensar. Tú tienes que tener tu propia convicción para hacer las cosas. Si tú lo haces por nosotros, tarde o temprano vas a regresar a lo mismo. Las decisiones no se toman en base al pastor, en base a quien te lo recomienda. Tienes que escuchar a quien te lo aconseja, pero no la debes tomar en torno a él. Debes de estar basado en tu convicción y en tu creencia con el Señor. Entonces él decía, voy a cambiar. Van a escuchar contenidos distintos, van a escuchar temas diferentes a lo que venían escuchando. Y él aclaraba, estoy en un proceso, no es que haya yo ya terminado, ni el que les habla sea el mejor, pero estoy en ese proceso, porque he decidido entrar en ese proceso y quiero terminarlo para agradar a Dios. Entonces tú dices, wow, ¿cómo un joven tiene un encuentro personal con Dios? ¿O tiene una experiencia personal con Dios? ¡Fum! Y le transforma la vida. Bien dicen que en las iglesias lavamos los cerebros, y a veces eso es cierto. O sea, no es que te lavemos el cerebro, es que queremos que cambies tu manera de pensar. Jamás vamos a andar detrás de ti y decir, deja esta costumbre. Siempre te vamos a invitar, y eso lo has escuchado a través de nosotros, lee la Biblia, ora, estudia. Esa es la única manera de conocer verdaderamente a Dios. Nosotros, mi esposa, el pastor Sergio, el pastor Javier, de veras que reciban todos sus saludos de los pastores Ana y Javier. Tuvieron, pues tristemente, que abandonar la ciudad de Coatzacoalcos y se mudaron a otra ciudad por cuestiones laborales, pero ellos llevan la firme intención de que lo que Dios los dé, ellos decían, si Dios nos da la oportunidad de abrir una nueva congregación, lo vamos a hacer bajo su cobertura, y si Dios nos da la oportunidad de volver a regresar, estaremos con ustedes. Entonces les deja sus bendiciones y les pide mucho sus oraciones para que no hagan algo que no esté fuera de la voluntad de Dios. Y entonces los que estamos aquí compartiendo, enseñándote, guiándote a través de la palabra, la enseñanza de Dios,
simple y sencillamente somos portadores de la voz de Dios, portadores de la palabra de Dios. No es que seamos perfectos, tratamos con todo nuestro corazón de vivir una vida, por lo menos de lo que hablamos, por lo menos de lo que predicamos, por lo menos de lo que compartimos. ¿Por qué? Porque no sería ético, y eso no lo aplico aquí en la iglesia, lo apliqué los 30 años que di clases. Nunca le dije a los chamacos, tienes que llegar puntual a la clase y yo llegar tarde. No, siempre cuando ellos entraban al salón, yo ya estaba sentado en el escritorio. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de hacer valer lo que enseñas que con tu estilo de vida. No puede existir. No podemos ser tú y yo personas reales si no vivimos nuestra vida así. Ahora, la vida cristiana es un tipo de vida diferente a la vida que se vive común y corriente. Y esto, iglesia, debe entrar, permanecer siempre en nuestros corazones. Tú y yo no somos, para empezar, cualquier tipo de persona. Somos su pueblo escogido. Venimos de un linaje que, si bien no se basa en una política, no se basa en una economía, no se basa en un tipo de sangre, pero sí se basa en una herencia espiritual. Sí hay un legado que no solo puede transformar mi vida, la de mis hijos, la de mis nietos, sino, ¿por qué no las de sus generaciones? ¿Por qué? Porque yo quiero o tengo que vivir en paz, y las generaciones que vienen delante o después de nosotros no pueden vivir como lo vivimos nosotros. Esa es la herencia, ese es el legado. Lo que tú vas a dejar, lo que la gente, lo que tus hijos, lo que tus familiares van a decir el día que no estés y partiste con el Señor. ¿Por qué te van a extrañar? ¿Por los consejos que les dabas? ¿Por cómo les hablabas? ¿O por lo desinteresado que eras con ellos? ¿Por qué te van a extrañar? Ese es el legado que tú tienes que dejar. Y ese único legado no se lo podemos dejar a nadie sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Créelo que es así. Y esta pregunta que queda en el aire esta mañana: salvados o discipulados, tiene que ver mucho con nuestra manera de vivir la vida cristiana. La gran comisión, el gran mandato, dice el original, o la gran orden, o sea, no es una comisión, es una orden, es un mandato. El Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Ese es un mandato, esa es una orden. O sea, no es algo que tú hagas si quieres, no, es algo que tienes que hacer, porque lo dejó establecido con el Señor. Es algo que tú tienes que hacer. La pastora y yo hemos tenido mucha controversia con pastores de otras denominaciones, amigos, compañeros, y a veces nos han señalado: es que ustedes no celebran la Semana Santa. O sea, si tú meditas la Biblia, Jesús no dijo: desde el miércoles santo vuélvanse santos, santifíquense. No, ni mucho menos habló de un jueves santo, ni de un viernes santo. Ahora, el domingo, las pachangas espirituales del domingo no las echamos cada 8 días.
Cuando él partió la Pascua, que la traducción católica traduce como la Santa Cena, que en realidad es la Pascua, él dijo, agarró un pedazo de pan y dijo, esta es mi carne, agarró un poco de vino y dijo, esta es mi sangre, coman, beban, hagan esto en memoria de mí. Es lo único. Es lo único. Es que no hay otra cosa que celebrar. Que porque el Señor murió hay que andar triste. Ay, que tu Dios y mi Dios ha resucitado, no está muerto. No hay por qué guardar nada, ¿entiendes? O sea, yo no puedo guardarle un día a un Dios muerto si mi Dios resucitó y está vivo. Yo no puedo guardarle un viernes a mi Dios, por favor. Sería una burla a Él y a lo que hemos estudiado y Él nos ha mostrado a través de estos 22 años que hemos decidido atender el pastorado que Él nos ha encargado. Entonces, vayan y hagan discípulos, vayan y compartan el Evangelio. Ese es el primer mandato. Predicar el Evangelio, compartir la palabra de Dios. Mateo 28, en su verso 19, lo dice de esta manera. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate cómo dice el verso 20. Enseñen, repite conmigo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Te explico, este es el proceso. Yo voy y le comparto a alguien el Evangelio. Esa persona se convierte al Señor. Yo tengo que llevarla, si no lo hago yo, que bien lo puede hacer cualquiera de ustedes. De hecho, los que recién terminaron el Padre Nuestro, esa es su función. Esa es su labor, esa es un arma poderosa para evangelizar personas. Yo tengo que discipularla y ese discipulado, escúchame bien, tengo que llevarlo al bautizo. De hecho, Marcos 16, es más específico y es claro. El que creyere, y acuérdate que Y significa unir una cosa con otra, es como una especie de herramienta, ¿cómo me entiendes? Un engrane, muy bien, pastor, gracias. Un engrane que une a una cosa. El que creyere y fuere bautizado, ojo, será salvo. Así de fácil. Ahí está Marcos 16 y toda la vida. El que creyere y fuere bautizado. O sea, una cosa te debe llevar a la otra. Tienes que creer y al creer tienes que bautizar. De hecho, la palabra bautismo significa completado. O sea, cuando entramos al agua y salimos otra persona. O sea, se completó el proceso de escuchar el Evangelio, del discipulado y del bautismo. Y ese debe ser el comienzo de toda vida cristiana para cada uno de nosotros. Ahora, algo pasa en las iglesias de hoy en día, algo pasa que muchos nos cambiamos, seguimos siendo los mismos.
Muchos seguimos teniendo los mismos vicios, o hasta a veces peor. O sea, hay algo que no entró y no funcionó en nuestro corazón. ¿Y sabes qué es el detalle? Que muchos ya hasta fueron bautizados y siguen siendo las mismas personas. O sea, no ha cambiado la iglesia de hoy en día. En muchos, no estoy señalando ni enjuiciando a nadie, por eso te digo, la iglesia en general de hoy en día, ese es el talón de Aquiles que tiene, que no ha sido totalmente transformada y ha terminado el proceso como tal cual lo debería terminar. Aceptó al Señor, alguien le habló, vino. Muchos fueron discipulados, otros no les gusta el discipulado, fueron bautizados, pero siguen siendo las mismas personas, siguen anteponiéndole cosas al Señor. El proceso no ha sido terminado y es ahí donde no vivimos una vida realmente a como el Señor quiere que tú y yo la vivamos. Vivimos una vida totalmente diferente. ¿Por qué? Pues creyendo en nuestras mismas costumbres, interpretando a nuestra manera la forma de ver la vida, cuando no es así. Primero de Timoteo, capítulo 2. Tengo varios textos esta mañana que quiero utilizar. Voy a hacer un poquito rápido para llevarlos por todos ellos. En los versos 5 y 6 dice: pues hay un Dios y un mediador que puede, ojo, que puede, o sea, no que hace, que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Hay un solo mediador, uno solo que te puede llevar a la siguiente instancia. No hay otra. O sea, no hay otra manera de conocer a Dios. Tienes que comenzar aceptando a Jesús como tu Salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa puerta la tengo cerrada. ¿Cómo la abren? Por medio de Cristo Jesús. Y te dice: pásale, adelante, continúa con lo que sigue, llénate. Esta es la verdad, este es el conocimiento pleno, esta es la presencia misma del Creador del universo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, llama mucho mi atención que dice que puede. O sea, no es que lo va a hacer, Él puede, pero tú tienes que querer para que eso pueda. Muchos nos hemos quedado en la aceptación y altercando con el mediador, avanzando, regresando a lo que somos, luchando con lo que tú y yo somos, peleando con nosotros mismos, mintiendo, engañando, siendo las mismas personas, no cambiando nuestra manera de pensar. Entonces, ojo, todavía no hemos cumplido el proceso terminado. Es por eso que los cristianos estamos llenos de muchos vicios. Seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo tal cual somos. Y de esa manera, pues, no podemos vivir una vida ficticia. Acuérdate, la salvación es por gracia. Y el que no se considere salvo aquí, digo, pues de plano, su salvación es por gracia. O sea, yo no te puedo decir, tú no eres salvo, tú tampoco eres salvo porque tú eres el pastor. ¿Usted quién es? Para juzgarme. Soy salvo por gracia, por Él, no por usted.
Y en eso estriba a veces la religión. Me dices, vas a perder por gracia. Eso sí, enséñate a vivir las consecuencias de lo que haces. Vive con las consecuencias de lo que hacemos. Eso sí es inevitable. Pero de eso, a que tú quedes fuera de la gracia de Dios, no es así. Por gracia somos salvos. Ahora, el proceso de discipulado, el cual ninguno quiere, o lo que lo hicieron ya se les olvidó porque no lo viven, siguen siendo los mismos, viven una vida ficticia, viven una vida en apariencia. Y nos brincamos al bautizo. Martín Lutero, esto te lo he dicho muchas veces, lo decía con mucha razón. Cuando me bautizaron en el agua, pensé que mi viejo hombre había muerto, pero el desdichado sabía nadar. Y ahora trato de matarlo todos los días. Yo mismo me encargo de que vuelva a morir, de que vuelva a morir. O sea, todos los días renunciaba a quién era él. Pablo dice, no es que yo ya lo haya logrado, pero busco el blanco perfecto, aquel por el cual estoy cumpliendo el supremo llamado en Cristo Jesús. Es una lucha diaria, iglesia. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no dejamos a Dios que pueda. Él puede ser un mediador. Él puede darte de lo que es Él. Pero tenemos que dejarlo poder. El verso 6 dice, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, yo soy libre, yo sigo esclavizado a lo que era? Él dio su vida para comprar mi libertad. O sea, yo necesito vivir una vida libre en Cristo Jesús. Renovarme todos los días y cada mañana para que Él pueda actuar la obra a mí. Ahora, este es el mensaje que le dio al mundo justo en el momento preciso. Justo en que la humanidad más lo necesitaba, justo en que la humanidad estaba en la peor corrupción que pudiese haber vivido. Te vuelvo a repetir y no tengo tiempo para explicártelo, pero cuando el Hijo de Dios dijo, como los días de Noé, imagínate qué días estaban viviendo, así serán los tiempos cuando vuelva el Hijo del Hombre. ¡Wow! O sea, es una generación llena de maldad que se tiene que volver a repetir para que Cristo venga. ¿Sabes cuál es la tremenda y frustrante diferencia? No que la obra redentora sea frustrante, sino la frustrante diferencia es que cuando Noé no había habido una justificación, no había habido alguien que hubiera hecho las cosas gratis por mí y me cobrara un solo peso por lo que ella hizo. Pero ahora que Él vuelva, Él ya hizo todo por mí. ¿Te imaginas cómo serían esos días? Así como en los días de Noé. Así serán los tiempos cuando el Hijo del Hombre vuelva. Lo aclaró Jesús mismo, no lo dijo nadie más, ni mandó un profeta.
ni se lo habló un apóstol de esos días, no, él mismo lo dijo. ¿Recuerden los días de Noé? Así van a ser cuando yo regrese. Ahora, no estemos esperando los malos tiempos allá afuera. También serán los peores tiempos en la iglesia. Ojo. Así vivía el mundo en general en los días de Noé, como así vivía el pueblo escogido de Dios. No había diferencia alguna. Es más, si tú te parabas, decías, disculpen, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Y dónde están los que no conocen a Dios en los días de Noé? Y yo creo que entre ellos se miraban y decían, pues es lo mismo, donde tú te quieras ir. Es exactamente lo mismo, donde tú te quieras ir. Mandó el Señor el diluvio, acabó con toda la humanidad y esto no terminó ahí. Miqueas, que lo hemos repetido infinidad de veces, tú terminas Miqueas, volteas la página y dices, Evangelio según Mateo. Ay, qué rapidito, segundito, no. Pasaron 400 años. Los siglos del silencio le llaman los teólogos, los estudiosos de la palabra. Ni una voz de Dios ni de su espíritu se lo había llevado, no escuchaban, ni sentían, ni sabían nada. Y justo en el peor momento de la humanidad y de la iglesia, escucharon a un loco que solo se paraba en el desierto y decía, arrepiéntanse, porque el Hijo de Dios va a regresar. Esa profecía anunciada por cientos y cientos de años era realidad. Vuélvanse a los caminos, a la senda antigua del Señor. Y cuando hay un loco hablando, no hay dos o tres que se asomen y digan, ¿qué dice este? Oye, pues habla de un cambio de vida mejor. Habla de un estilo de vida mejor. Y de esos 3 o 4 que lo escuchaban, eran cientos que Juan bautizaba todos los días. Todos los días. El primer hombre que bautiza en la Biblia es Juan el Bautista. Por eso le pusieron el Bautista. Porque él se dio la primera encomendación. Dice, conviértelos a mí, discipúlalos, y luego de los bautizos. Iglesia, la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es una manera seria de vivir. Por gracia somos salvos, pero tenemos una vida que recorrer. Nuestros hijos tienen una vida que recorrer. Y tenemos que estar atentos en lo que Dios quiere para estos últimos tiempos. Desde la creación de la humanidad, Adán y Eva, Dios los hizo perfectos en su naturaleza humana, escucha esto, y en su naturaleza espiritual. Adán y Eva no les hacía falta nada en ningún sentido, en lo físico ni en lo espiritual. Adán y Eva nunca conocieron, ni oyeron hablar, ni experimentaron una pandemia. Nunca tuvieron gripa, nunca padecieron diabetes, nunca padecieron de la presión, nunca padecieron cáncer, nunca padecieron una
enfermedad física. ¿Por qué? Porque estaban completos espiritualmente, estaban llenos por dentro del Creador mismo. ¿Qué le podían, ahora sí, pedir a Dios? Si lo tenían todo, vivían en un lugar hermoso, precioso. Pero Dios les encargó una sola tarea. Miren, Adán, mira a Eva, hay 1000 árboles en el Edén, 1000 árboles. De 999 árboles no me coman. Perdón, coman, pero de este no lo coman. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Lo que hacemos todos los cristianos. Desperdiciamos las 999 oportunidades que Dios tiene para que vivamos una vida sana en la presencia de Dios y nos vamos por aquella que va a destrozar con todo lo que somos y con todo lo que nos rodea, porque así pasó con Adán y Eva. Y desde ahí, esa presencia de Dios abandonó sus cuerpos, que tal es así que cuando el Espíritu de Dios salió de ellos, lo primero que hicieron es que se sintieron desnudos. Eva miró a Adán y Adán miró a Eva y les dio pena verse. Fueron, cortaron hojas y se taparon y se vistieron completos porque habían quedado no física sino espiritualmente tal y como son, a la desnudez el uno al otro. Ya Eva no vio al hombre que Dios le había dado, sino vio al ser humano. Ya Adán no vio a Eva como la mujer que Dios le había dado, sino la vio como un ser humano totalmente desnudo. Adán hizo esto y Eva hizo lo contrario, corrieron. Eran las 6 de la tarde, más o menos, soplaba el viento vespertino, dice la palabra, y se escuchó la voz de Dios. Eva y Adán, ¿dónde están? Que no los veo. Aquí estamos, Señor. ¿Pero por qué se esconde? Es que tenemos miedo. ¿Miedo de qué? ¿Quién les enseñó a ustedes el miedo? Ese es el vacío que queda cuando no hay alguien en la vida de Dios. Un lleno, un vacío. El original no dice miedo, el original dice, es que estamos vacíos. Pero ¿quién les enseñó? ¿Quién les habló de ustedes este vacío? Tú sabes el término de la historia. Cuando Adán y Eva pecaron, ese chip que Dios había utilizado para la humanidad lo cambió. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, ya nacieron sin la presencia integrada de Dios. Ya nacieron con un vacío. Ya nacieron sin eso que Adán y Eva habían tenido. ¿Qué los hizo perder esa herencia? El pecado de sus padres. ¿Qué va a hacer que tus hijos no quieran venir a la iglesia? Que te vean como eres, que observen cómo eres. No necesitas más. Entonces las generaciones venideras, todas nacimos con ese vacío interior. No, hay algo dentro de nosotros que no puede ser llenado única y exclusivamente con la presencia del Espíritu de Dios. De hecho, Job capítulo 7, en el verso 17, fíjate, uno de los hombres más sabios dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Hay algo en tu interior que solo puede ser llenado con la presencia de Dios. Y eso es solo si tú lo dejas llenar. Ahora, uno lleno
una persona llena con la presencia de Dios, pues errores los va a cometer, pero mínimos. Pero ¿por qué el cristiano vive esclavizado de sus propios errores? ¿Por qué los cristianos de hoy en día viven esclavizados de sus mismas maneras de vivir, de sus mismas formas de ser? ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que ese vacío no ha sido llenado totalmente. ¿Quién es el hombre? Dice Job. Versos antes dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Los ángeles le llevan como 1 centímetro de estatura a la humanidad. Eso sí, dice Job, lo reconozco, es tu máxima creación, te enorgulleces de ellas. Es más, ¿quién es para que tu corazón se los hayas entregado al nacer y todas las mañanas estés con él? Como diciendo, llena el corazón, llénalo. Por eso el sabio Salomón escribió muchos años después, dame, hijo mío, mi corazón, tu corazón, me pertenece, lo tengo que llenar yo. No hay otra manera de que tú y yo seamos completas si la presencia de Dios no está en nuestra vida. Y ese es el proceso, duro, pero ese es el proceso. Un proceso que tú y yo tenemos que iniciar para ser transformados. Iglesia, iglesia, y esto lo digo para la iglesia en general, debemos dejar de estar poniendo a otros dioses por encima de nuestro Dios. Y no te hablo de imágenes que adorar, te hablo de conductas, de vicios que se convierten en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque le rendimos pleitesía siendo como somos, porque es lo que a ellos les agrada. Hace unos días nos llegó a la pastora y a un servidor un encargo de una Biblia que hicimos, la Tanakh con J al final. Es todo el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, todito completito, desde Génesis hasta Miqueas, traducido del hebreo y el arameo original al español, a nuestra lengua común, bajo el pensamiento rabínico, o sea, bajo los maestros de aquellos tiempos tradujeron esa Biblia, y dice algo muy interesante. Cuando tú decepcionas a Dios, cuando tú engañas, bueno, que a Dios no lo engañamos, cuando tú decepcionas a Dios, Dios tiene los mismos sentimientos que tú experimentas cuando alguien te decepciona, cuando alguien te es infiel, o sea, se va con otra mujer, se va con otro hombre. Los mismos sentimientos que tú experimentas son los mismos sentimientos que Dios experimenta cuando tú lo traicionas. Son los mismos. Dice el pensamiento hebraico y rabínico de aquellos días. Por eso es en el Éxodo 20, 3 y 4 los dice claramente: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. O sea, yo debo ser tu Dios en todos los sentidos. El que por mí te levantes, que agradezca que por mí comas, que agradezca porque todo lo que soy. Muchos cristianos siguen teniéndose a ellos como sus propios Dios. Sabes que yo soy yo soy lo que tengo porque yo así soy. No, espérate, no es así. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ahora, en el verso 4 lo aclara mejor. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra
o en el mar. O sea, en el cielo, las estatuas que muchos hoy personifican y adoran, en la tierra, a quien tú tengas por Dios. Aquello que te impide tener a Dios como primera cosa en tu vida. Es clara la Biblia. Las enseñanzas son claras. No las podemos entender de otra manera. Ahora, ¿por qué Adán y Eva pecaron si eran la creación perfecta de Dios? ¿Por qué Adán y Eva pecaron si tenían el conocimiento pleno de lo que eran 900 veces estar bajo la gracia de Dios y el 1% de fallarle a Dios? Con el 1% que ellos tenían de fallarle a Dios, perdían el 900% de que su vida, sus generaciones, su entorno, lo que les rodeara, sea totalmente diferente de como ellos vivieron. ¿Pero por qué sucedió eso? ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué es fácil? Porque Dios les dio un libre albedrío, una manera propia de decidir y de pensar. No los hizo robotizados. No decía, Adán y Eva aplaudan, y Adán y Eva aplaudían. Adán y Eva dejan de aplaudir y dejaban. No. Les dio una mente para decidir, una mente para tomar decisiones. Y además, les dio el grandioso conocimiento de la existencia del mal y del bien. Y desde ahí iba a radicar la toma de decisiones. Tú conoces lo que es malo, tú conoces lo que agrada, lo que no agrada a Dios, tú conoces lo que traiciona a Dios. Pero también conoces lo que le agrada, lo que le enamora, lo que lo llena. Entonces, ¿por qué decidimos traicionarlo? Porque nuestra mente y nuestras decisiones no han sido sanadas ni restauradas. Seguimos siendo los mismos, padecemos la misma herida, no se nos ha cerrado, no hemos sido renovados, no hemos sido transformados, porque la transformación de todo cristiano comienza aquí en la mente. Esa grandiosa maravilla que Dios nos dio. Esa obra perfecta de la humanidad. El poder de decidir entre lo bueno y lo malo. Nadie te obliga a hacer lo malo. Nadie, ni la peor circunstancia que estás viviendo. Si conoces a Dios, si tienes la llenura plena de su Espíritu Santo, ni que aunque te estén ahorcando, puedes traicionar a Dios, porque conoces la verdad y conoces quién es Él. Pero ¿por qué seguimos inclinándonos al lado izquierdo y no a la derecha? Porque nuestra mentalidad no ha sido transformada totalmente. Y no quisiera que hicieras un cómputo de años de cristiano, porque entonces te diría el cómputo de años que llevas perdiendo el tiempo cristianamente. Te aclaro, no de tu vida. Porque no podemos vivir una vida así. Romanos capítulo 8, verso 6. Por lo tanto, dice Pablo, permitir, repita conmigo, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva ¿a dónde?
Ahora, no habla de muerte física, pero sino de una muerte en quien estás traicionando y en quien te rodea. O sea, mentirle 1, 2, 3 veces a quien nosotros decimos que más amamos, con nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hijos, nos va a hacer perder la confianza en ellos. Y no, discúlpame, pero humanamente no vamos a poder volver a creer ni a confiar en ellos. Ya nos engañó una y nos va a volver a engañar 2 veces, y ya nos ha dicho voy a cambiar y no cambia. O sea, es difícil volver a creerle a alguien así. Por eso dice Pablo, permitir. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que no lo permitimos. Que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, los lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu, ojo, la importancia de la mente en tu vida y en mi vida, les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. ¡Wow! Permitir que lo malo que hay en mí, que aún no muere, que dijera Lutero, estoy matando todos los días, controle mi mente y eso me haga tomar malas decisiones. Y tú podrás ponerme en la excusa, desesperado, angustiado, no vi otra manera de salir. No es así. Permitir que lo que yo soy controle mi mente y no dejar que el Espíritu Santo tome su lugar. Nos lleva a una buena vida y a una tranquilidad, a vivir en paz. Roger, ¿cuál es tu comida favorita? El mole. Sergio, ¿cuál es tu comida favorita? Perdón, el mondongo está con la pastora. La pastora es puro pozolazo, puro mondongazo, puro caldazo. Él le gusta ese tipo de. Bueno, ya no voy a decir nada. Ahora, oye, Pastor Sergio, ¿a poco ese mondongo, por muy rico que esté, a poco ese molazo, porque sea de Puebla, por muy rico que esté, le sabe igual cuando tienen problemas? ¿Verdad que sabe diferente? ¿Por qué? Porque no hay esa paz en el interior que nos hace entender que todo lo que nos rodea tiene un sabor delicioso. Mi comida favorita entre muchas es la hamburguesa. Yo sí me como 5 hamburguesas en una sentada. No te creas, 4.5. Pero una hamburguesa, por muy rica que sea, no me sabe tan rica como cuando ando en paz con mi esposa. Creo, no me sabe tan rica. ¿Por qué? Porque el complemento de mi paz y de mi tranquilidad es que yo esté bien con ella y que ella esté bien conmigo. Y esa paz y esa tranquilidad que por 30 años hemos tenido, a pesar de lo que hemos vivido, ha sido por la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos ha dicho: regrésate, la reversa, pide perdón. Regrésate, la reversas y discúlpame. No lo vuelvas a hacer. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Por lo tanto, dice Pablo, permitir que el pecado controle su mente. Si el pecado te controla, te tiene controladito. Esto es lo malo, esto es soy. Te estás levantando al otro día con el mismo problema y el pecado te vuelve a decir: ahora vas a hacer esto. Y esa es la vida diaria. Ahora, permitir que el Espíritu Santo controle tu mente, de ahí parte la naturaleza tuya y mía, de ahí parte lo que somos, de nuestra manera de pensar,
Acuérdate que Jesús dijo él mismo, donde están sus pensamientos, ahí está su corazón. Eso te lleva a una vida de paz y de tranquilidad. ¿Y qué tenemos que experimentar, amada iglesia? ¿Qué tenemos que experimentar para poder tener esos cambios de actitudes en nuestras vidas? ¿Te digo algo? De hecho, el discipulado es para eso. O sea, ese lapso del proceso de discipulado es precisamente para eso. Romanos, permíteme. 1 Corintios 2:16 dice: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nadie. Dice Pablo en el verso que sigue más o menos. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. Por eso yo te lo he dicho muchas veces, en los 90, principios de los 90, por toda la iglesia cristiana se vendió mucho una pulsera, unas playeras, unas gorras, incluso unos letreros con sus siglas en inglés que traducidas al español significa ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y con esa se supone que todo cristiano íbamos a recordar qué haría Jesús a la hora de tomar malas decisiones. Sí, ese fue un negocio redondo y un exitazo comercialmente hablando, pero espiritualmente la iglesia sigue siendo la misma. No tenemos aún arraigada la mente de Cristo en nuestros corazones, por eso tomamos las decisiones que no tenemos que tomar. Por eso las consecuencias que pagamos no son paz, no son tranquilidad, son días, wow, que no le puedes desear ni a tu peor enemigo. Vives días en completa oscuridad, soledad, porque nadie sabe lo que estás viviendo, solo tú. Y eso te acarrea a tomar malas decisiones. Eso te hace a caer en depresión muchas veces. Incluso empezar en quitarte la vida, aún siendo cristiano. O sea, esto lo hemos escuchado con muchos cristianos. Hace unos meses te comenté de una hermanita que le decía a la hermanita: ore por mí, gracias a Dios ya voy a ir con un psiquiatra. Y no es que estemos en contra de los psiquiatras. Dice, pero es que tengo depresión, gracias a Dios ya me va a empezar a tratar. Me dice, ¿tú crees? Le hubiera dicho, mire, lo que le va a pagar al psiquiatra, págamelo a mí, yo le enseño cómo dejar la depresión fuera. O sea, no es posible que gastes en un psiquiatra cuando debemos estar llenos de la mente y del conocimiento de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. Eso no es vivir en Cristo. Esa es la controversia de vivir una vida en Él y con el Señor. Sí, una cosa es andar con y otra en.
Yo puedo andar con Sergio, yo puedo andar con Roger, pero va a llegar un momento que él tiene que agarrar para su casa, él para la suya, yo para la mía, y separarse. Pero andar en él es que donde yo vaya, él va conmigo. Y esa es la diferencia. ¿Me pusiste siempre los textos de Jeremías? ¿Me los pones? Por favor. Ok. Iglesia, debemos permitir la transformación de Dios en nuestras vidas. Debemos permitirlo, iglesia, porque créeme que no va a haber otra manera de poder cambiar nuestra manera de vivir, de existir y de ser quienes somos. La palabra arrepentimiento en el griego se traduce como metanoneo, así metanoneo junto, que significa cambio de dirección, cambio de vida, cambio de actitud. Esto ya te lo había yo dicho, ¿no? En esos entonces, cuando el ejército romano iba marchando y había una pared, el capitán en jefe les ordenaba arrepentirse, que el griego era metanoneo, que ellos decían, para que cambiarle de dirección, agarraban para un lado derecho y seguían donde no les obstruyera la vida. Esa palabra metanoneo en el griego, de ahí viene la palabra metamorfosis, que significa un cambio radical de forma, de ser. Y esto lo experimenta la mariposa, que siendo un gusano se transforma en una mariposa. Pero vieras esa metamorfosis, cómo es tan dolorosa. No creas que es un cambio de la noche a la mañana, no, es tan doloroso para ella dejar, permíteme la expresión para que me entienda, dejar de ser el gusano rastrero que es para convertirse en lo que tú dices. ¡Wow! ¡Qué bonita mariposa! ¡Oh, qué preciosa mariposa! Tú la ves y no nació así, no es así, tuvo que pasar por una metamorfosis que aunque lo quiera o no, la tiene que sufrir, porque esa es su naturaleza. Que aunque ella lo desee o no, la tiene que vivir, porque esa es su naturaleza. Entonces, si no la viviera, dejaría de ser mariposa, porque esa es la obra perfecta de Dios en ella, ese es el resultado final. Tú tienes que sufrir tu propia metamorfosis para convertirte en lo que Dios quiere que tú seas. Te va a doler, pero no te quiero ofender, te lo digo literalmente. Dejemos de ser ese gusano rastrero. No va a haber otra. Nos va a doler. Muchas cosas no nos van a gustar. Pero un día tú y yo, alguien nos va a ver y va a decir, wow, esa es la obra perfecta de Dios. Jeremías 18, 2 y 4, Jeremías le dijo él platica y dice, Dios me dijo, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dije y entró y el alfarero estaba trabajando en el torno. Ojo. El alfarero es Dios. El taller es el maestro. El taller es la iglesia. Esto es un taller. Aquí Dios está trabajando con tu vida, con mi vida, con la vida de todos los que estamos aquí. Este es un taller. Y dice el verso 4, pero la vasija que estaba formando, o sea, tú y yo,
no resultó como él esperaba. No. Es que yo no quiero este sexo. No es el que yo tenía diseñado. Así, wow, que lo aplastó y comenzó de nuevo. ¿Cuántas veces te ha aplastado Dios? Mira, no puedo alzar mis pies si no los alzo también. Lo aplastó y lo comenzó de nuevo. Esa es la metamorfosis que tú y yo tenemos que entender. Cambiar de ser quien somos. Vamos a sufrir, nos va a doler. Pero si tú no has pasado por eso, no eres la obra que Dios quiere que tú seas. No eres el hijo que Dios quería formar. ¿Alguna vez ustedes como padres, espero no, hayan vivido la experiencia? Yo lo viví muchos años con diferentes padres, cuando decía, disculpe, mire, es que su hijo esto, pero ¿cómo? Nunca me imaginé que él fuera así en su casa. Es de otra manera totalmente. No sé si alguno vivió esa dolorosa experiencia. No, sí. Cuando yo, es que no lo puedo creer, pues créalo. Así es realmente su hijo. Maestro, pero si es que todo lo que me pide se lo compro. Ese es su gran error. Comprarle todo lo que le pide. Tiene sus cuadernos nuevos, maestro, y lo más caro. Digo, pues váyanse ahí a Dipexa y compren las de 10 pesos con todo respeto, que las use, que las traiga. Que sepa y que valore para qué sirven las cosas. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él la esperaba. ¿Qué hace el alfarero cuando algo no sale como a él le gusta? Lo aplasta. No hay otra manera de destruir lo que él hizo, sino aplastarlo, ponerle el pie encima, por allí, y volverlo a recoger y volver a darle forma. Efesios capítulo 4, en el verso 23. En cambio, dice Pablo, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ojo, dejen. Romanos capítulo 12, verso 2, esto ya es muy conocido. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Ojo, que los dos textos dicen dejen. O sea, no es a fuerza. Dejen. Pablo dice a los efesios, dejen que el Espíritu les cambie los pensamientos y con eso van a cambiar las actitudes. Y le dice a los romanos en el verso 2, no imiten las malas conductas del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Es cuestión de que tú te dejes. Jacob, y esto es tremendo, porque hasta el día de hoy es una realidad que vive la nación de Israel, hasta estos días. Cuando Jacob, el último patriarca del pueblo de Dios,
tuvo esa visión ahí en el desierto. ¿Te acuerdas hace unos días cuando hablábamos de la herencia de Abraham y la herencia de Dios? Una visión que ángeles subían y bajaban. Él despertó y dijo: aquí estaba Dios, y yo no me había dado cuenta, yo no lo sabía, pero aquí está Dios. Y dice que se agarró y se trenzó con el ángel. Déjame, ya va a amanecer, no tengo que estar aquí, pero bendíceme. Bendíceme. No, suéltame, no, pero bendíceme. Se aferró a la presencia, bendíceme. Le dijo: mira, te voy a bendecir, pero ese sí, vas a quedar marcado toda tu vida. Te voy a dislocar la piel, vas a caminar arrastrando de toda tu vida, así vas a quedar. Por eso, en honor a ese pasaje, los judíos, la única pieza que comen de todo el pollo es la pechuga. No te comen otra parte, ni la pierna ni la pospierna, porque es la parte que Dios dislocó a su patriarca. Y Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, el que pelea con Dios. No el que pelea de alternar, sino donde Él va, Dios va a pelear con Él. Porque es que el pueblo de Israel hasta el día de hoy, perdóname el término, pero para que me entiendan, es un valegrillo. Que hay que acabar con Hamás, vamos a acabar con todos. Y quien se interponga, mujeres o niños, mátalos, acábalos a todos. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen la firme creencia de que Dios pelea con ellos, no están solos. Sea la batalla que se tengan que enfrentar, ellos saben que Dios está peleando con ellos. Tú no estás solo en tus batallas, Dios está contigo. En cada batalla no te sientas solo. No te sientas solo, Dios está contigo. No, que el diablo no te haga creer una huerfandad que no existe. Dios está contigo siempre. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Tenemos que dejar que el Espíritu cambie nuestra manera de pensar y vivir. Y convertirnos en una persona nueva y empezar a vivir una vida plena. No es comercial de la iglesia. Cuando la pastora y yo orábamos por el nombre de la iglesia, ahí a la misión donde llegaste, Male, ¿te acuerdas? Hace años, cuando la pastora y yo oramos por qué iglesia ponerle, sentíamos en nuestro corazón, y quizás no te parezca, pero de parte de Dios, no ponerle un nombre ya trillado, o sea, Ebenezer, Betel, etc. ¿Perdón? Ajá. Entonces, Dios nos daba este texto que por tiempo nos tomó en cuenta meditar. 2 Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida. ¿Qué dice? Ha comenzado. Ahora, por tiempo estuvimos pensando, pues Dios nos quiere hablar de una nueva vida, pero ni modo de ponerle excepto cristiano, nueva vida. No, la tía. Y aunque usted no lo crea, tenemos a Dios como testigo
que el cabezón de Willy, que no está aquí, tuvo mucho que ver con el bautismo del nombre, con la puesta, y porque él dijo, pastor, ¿y si le ponemos vida plena? Si le ponemos, ay, por favor, oiga, ¿y si le ponemos, pastor, vida plena? Y la pastora y yo nos quedamos viendo, oye, pues nos gusta. Sí, porque el que pertenece a Cristo es una nueva persona. La vida vieja ya pasó, ha comenzado a vivir una nueva vida plena. Nos gusta porque realmente es como debemos vivir en Cristo Jesús, una vida plena. Aunque tengamos problemas, la vida en Dios es plena. Aunque pasemos la que pasamos, la vida en Cristo es plena. Si yo tengo a Cristo conmigo, digo, de este lado, ¿quién va a estar contra mí? Nadie. Si él ya lo derrotó, empezó derrotándolo al principal en la cruz del Calvario. Ahora no va a poder derrotar a sus achichincles. Tú y yo tenemos que acostumbrarnos, amada iglesia, a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor con todo tu corazón.